El tema es, para mí el vivir es Cristo. Haciendo una breve reseña de lo que pude compartir esta mañana, el mensaje en el primer capítulo donde vamos a apoyarnos se encuentra en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipos, capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos conscientes que la partida de un ser querido o de cualquier persona cercana nos duele muchísimo, ¿verdad? Eso lo hablaba con este hermano que me compartía algunas cosas de su amada esposa, que hace un tiempito atrás la despedimos a la presencia del Señor. La epístola a los Filipenses fue escrita por Pablo más o menos entre el 61 y 63, allí después de Cristo, mientras estaba Pablo encarcelado en Roma, ahí en Hechos 28. Yo voy dando los textos para que usted pueda leerlo en su casa. Allí en Filipos, él escribe en esa colonia de Roma, en Macedonia, donde Pablo forma una comunidad, donde fue fundada aquella iglesia, cuando dice que Pablo predicando llega al corazón de una mujer llamada Lidia, una señora que era vendedora de púrpuras, y dice que el Señor abrió su corazón para el evangelio y se bautizó ella junto con toda su casa, y allí nace la iglesia de Filipos, o la iglesia donde escribe Pablo la carta a los filipenses. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta bella carta a los filipenses? En primer lugar, agradecer el apoyo de los hermanos de Filipos. Pablo agradece las ofrendas que hacían al viaje misionero. Lo encontramos en Filipenses 4, verso 10 al verso 18. Él reconoce allí a ciertos hermanos y a uno en especial. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Tuvieron una revelación de cómo cuidar al hombre que era comisionado por Dios. Dice: de lo cual también estabais solícitos, pero dice Pablo, le faltaba la oportunidad. Diga: a mí no me va a faltar la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues que he aprendido a contentarme en cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como también dijo Pablo, para tener hambre. Así para tener abundancia, como también para padecer, ¿qué cosa? Necesidad. Y seguramente algunos de nosotros hemos padecido alguna que otra necesidad. Por eso Pablo dice estas palabras, la cual nosotros proclamamos. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Mire el contexto donde está escrita esta palabra, en medio de la adversidad. Verso 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, diga dar, y recibir, sino solo ustedes, solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Un verso más creo que hay. Pero todo lo he recibido y tengo, dice Pablo, abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido, y aparece el hermano Epafrodito, lo que enviaste, dice, por este hermano. Y dice, olor, ¿cómo era la ofrenda?
Hola, ¿cómo era la ofrenda de la iglesia de Filipenses? Olelo el que está a tu lado. Diga, mi ofrenda tiene que ser de olor fragante. Amén. Aleluya. Olor fragante, sacrificio. ¿Qué más dice? ¿Cómo tiene que ser la ofrenda? Sacrificio que se acepte, agradable a Dios. ¿A quién tiene que agradar tu ofrenda? ¿Quién tiene que aceptar tu ofrenda? Aleluya. Diga, mi ofrenda será aceptada por el Señor. Así que Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y en el gozo a pesar de las persecuciones que él menciona en esta carta. Filipos era una ciudad con fuertes influencias de Roma y los cristianos, por la fe que ellos profesaban, enfrentaban mucha persecución para ese entonces. Así que Pablo exhorta en muchas oportunidades a permanecer unidos y de manera sencilla y humildes en Cristo Jesús. Pero había algunas hermanas que eran hermanas que blandían la espada del Espíritu y lo hacían entre la congregación. Eran mujeres un poco ásperas, un liderazgo con una voz y un tenor muy fuerte. Así que Pablo tiene que escribir acerca de esto. Dice Filipenses 4, verso 2 y verso 3. Dice, ruego a Evodías y a Síntique. Pablo le ruega a estas dos hermanas, eran líderes de la iglesia, y dice, por favor, hermanas, no me dividan la iglesia que con tanto esmero he trabajado por ella. Por favor, sean de un mismo sentir en el Señor. Decirle que está a tu lado, por favor, seamos de un mismo sentir y batallemos por la unidad de la iglesia. Pablo tuvo que lidiar con la unidad de la iglesia, por eso esta carta es una de las cartas más hermosas de la Biblia, donde Pablo destaca la supremacía de Cristo cuando habla allí en Filipenses capítulo número 2, donde él relata y dice que él, siendo Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Amén. Nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. Por eso, para mí el vivir es Cristo. Diga, para mí el vivir es... Así que uno de los mensajes, o el principal mensaje central de la carta a los filipenses, es el gozo. Es el gozo de vivir en la alegría, en el gozo del Señor, a pesar de estar en prisiones. Pablo habla reiteradamente de vivir en el gozo de Cristo. Por supuesto que hoy no hay prisiones de barrotes, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros, gracias al Señor, no somos puestos en la cárcel por predicar a Cristo. Pero hay cárceles que son más fuertes que un par de barrotes de hierro, ¿verdad? Cárceles de la oscuridad de un joven que no puede salir de sus adicciones, cárceles de la problemática que hay en el seno familiar por no encontrar paz en la vida y estar dando vueltas siempre en el mismo sitio y tal vez con la angustia de pasar los años y todavía no encontrar el propósito. Distintas cárceles donde Pablo dice, a pesar de estar en cualquier tipo de cárcel, yo te animo, dijo Pablo,
a que no pierdas el gozo. Por supuesto que cuando menciono estas palabras, no las menciono de la puerta para afuera, porque de la puerta para afuera sabemos nosotros muy bien que el diablo cegó el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y sabemos que Satanás tiene prisionero al mundo pecador, y para eso llamó Dios nuestras vidas, llamó tu vida, la salvó el Señor, para que nosotros seamos la sal del mundo, seamos la luz del mundo, el que está perdido. Amén, iglesia. Amén. Así que Pablo escribe esta carta donde hoy quiere Pablo hablarnos a nosotros. Y dice Pablo, el gozo en medio de la dificultad. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le dice, regocijaos. La carta remarca mucho, no estén tristes a pesar de las cárceles. Le habla a la iglesia, no le habla al mundano. En algún momento de la vida vas a enfrentar un momento de temor, un momento de miedo, un momento de duda, un momento de escasez, un momento de una problemática que se parece casi a una cárcel, pero no pierdas el gozo, porque quiero que recuerdes que cualquier circunstancia que vivas aquí en la tierra siempre será momentánea. Diga, siempre será momentánea. Así que no tomes decisiones emocionales que pueden ser permanentes por una emoción momentánea. Así que Pablo muestra que la verdadera alegría y el gozo no depende de la circunstancia, sino que el gozo de Pablo dependía de una relación con el Salvador. Amén. Pablo remarca en su carta la humildad y la obediencia de Cristo como un ejemplo a seguir. Dice Filipenses, haya pues sobre la iglesia este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué le dice a la iglesia? Haya pues no hay otro sentir más que el sentir de Cristo. Cuando alguien te dice que tiene un sentir, examina si el sentir es de Cristo, es de la carne o es de las propias pasiones de aquel que está proclamando yo tengo un sentir. Y muchas veces los sentires humanos son contrarios a la palabra de Dios. Pablo nos llama a vivir con humildad, sirviendo a los demás como lo hizo Jesús. Jesús sirvió al mundo perdido y la iglesia nunca debe perder de servir. Y en este caso nosotros servimos a través de nuestras células, llevando la palabra al necesitado, aquel que no tiene a Cristo. Así que la confianza en Cristo sobre las propias posiciones humanas, Pablo lo puso en un lugar muy obvio para él, para nunca olvidarse de dónde salió, quién era Pablo. Pablo, un erudito, un judío, ciudadano romano. Pablo, instruido, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel, un hombre intelectual. Pero Pablo, al referirse a todo esto, dice Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8, puso todos sus títulos en estos breves pasajes. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas, dice, como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo nos enseña que con Cristo o es todo o no es nada. Y Pablo juega una carta más y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos enseña acerca de la perseverancia en esta carrera cristiana. Quien escribe esta carta, escribe desde una cárcel.
Y claro, tal vez desde una cárcel es fácil escribir, pero desde una cárcel emocional no es fácil escribir. Desde la pérdida de un familiar no es fácil escribir. Desde el agotamiento emocional, mental, no es fácil alentar a otros, pero Pablo pudo hacerlo. Y yo sé que usted también puede hacerlo. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:13, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo anima a seguir adelante en la vida cristiana sin desanimarnos. Seguramente las pruebas desaniman, ¿verdad? Las circunstancias desaniman. Pablo pudiera haber sido el primer desanimado, pero Pablo era entusiasta a la hora de llevar este glorioso evangelio. El evangelio trae paz de Dios en cualquier circunstancia de la vida, no importa cuál fuera esta. Dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pablo enseña que la oración y la confianza, el estar postrado en la presencia de Dios, es lo que al hombre, a la iglesia, le va a traer paz. Muchas veces buscamos por fuera lo que debería estar la respuesta por dentro, que es en la búsqueda y en la oración. Así que la carta a los filipenses nos enseña que el verdadero gozo proviene de una relación profunda con Cristo, no de las circunstancias externas. A pesar de que Pablo estaba en prisión, escribe con un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de unidad por la iglesia y un corazón vertido en esperanza. Pablo nos enseña que para él y para nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir, diga, y el morir es, gracias a Dios que ya hoy no matan a cristianos, ¿verdad? Pero en la primera iglesia encontramos a un hombre llamado Esteban. En Hechos 7:54 dice que Esteban fue apedrado por predicar el evangelio y defender su fe ante el Sanedrín. Y antes de morir dice que oró, perdonó a aquellos que lo estaban apedreando y dice que vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Vale la pena vivir para Cristo y perder para Cristo. Cuando uno pierde para el mundo, tiene pérdidas irreparables. Pero cuando uno pierde para Cristo, y encontramos la vida de Job también, como Job dice que perdió, pero le fue restituido al final. Cuando pierdes en Cristo, Él te restituye el doble. Y sé que este año, si has perdido algo, el Señor te restituirá de una manera gloriosa. Aleluya. De una manera poderosa. El apóstol Santiago, hermano de Jesús, en Hechos 12, dice que el rey Herodes hizo matar a Santiago con espada, convirtiéndolo a este apóstol en el primero en morir. Santiago fue uno de los últimos en creer que Jesús era el Salvador. Sin embargo, cuando le llegó su momento, él no negó su fe. Y este tiempo es un tiempo de no negar nuestra fe. Y digo, y asiento a esto, no vas a morir, amén, pero en algo vas a tener que morir. A tus propios deseos, al egoísmo carnal, al luchar con la carne entre quedarte en tu casa. Mire lo que estoy hablando, ¿no? Quedarte en casa. Quedarte en casa.
o luchar por venir a la iglesia. Policarpio, allí en el siglo II, de la iglesia de Esmirna, fue un pastor, un obispo, discípulo de Juan, que a sus 86 años le dijeron a Policarpio: si hoy no niegas tu fe, te vamos a prender fuego. Un hombre grande, experimentado en la oración, le dijo a sus detractores: el Señor ha sido bueno conmigo. Todos estos años Él nunca me ha fallado. ¿Por qué debería yo fallarle en este instante si después que ustedes me prendan fuego, yo estaré con el Señor para siempre? Así que lo intentaron prender fuego, cosa que el cuerpo de Policarpio a esa edad no se prendió fuego, no sabe por qué razón, así que lo tuvieron que matar a puñaladas al viejito. Pero este hombre murió como un mártir de la iglesia. La pregunta es: ¿estarías dispuesto a todo esto? Es una pregunta muy difícil para responder. Tenía muchos ejemplos de los mártires de Francia. ¿Y qué podemos hablar del Imperio de Roma cuando dice que a los cristianos los prendían fuego, los tiraban a los leones allí en el Coliseo y jugaban con la vida de estos héroes de la fe? La lección del apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Así que Marcos, en el capítulo 8, verso 35, mire lo que nos enseña aquí el apóstol Marcos. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, diga, y del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que deja el pecado, todo aquel que abandona toda la inmundicia de este mundo por causa del Evangelio, no por causa de hacer otras cosas. Porque hay gente que abandona cosas, pero es por causa del Evangelio. Dice, este la salvará. El título de mi mensaje: para mí el vivir es Cristo. Así que Pablo escribió estas cartas. Pablo en la cárcel de Roma escribió a Efesios, escribió a Filipenses, escribió 4 cartas. Le escribe una a Colosenses y otra carta se la escribe a Filemón. Le escribe en el medio de la persecución, de la cárcel y de la tribulación, que no pierdan su gozo. Vivir para Cristo significa que nuestra vida gira en torno a Él y a sus propósitos. Ahora, ¿qué significa realmente vivir para Cristo en estos días actuales? ¿Qué significa para mí, para usted vivir en Cristo? El punto número 1 para tratar en esta noche: Cristo es nuestra prioridad en la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a hacer el Señor? Te serán. La pregunta es, ¿te hace falta algo de esta vida? Busca a Cristo. Porque buscando a Cristo y poniendo a Cristo en primer lugar, todo te será concedido. Y si en algún momento te llega a tocar la puerta a la muerte, cerrarás los ojos en la tierra y lo abrirás en la presencia del Señor. Aleluya, apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Cristo es nuestra prioridad en la vida. Un ejemplo allí, esta mañana vimos acerca de Marta y María en Lucas capítulo 10, versos 38 y 42. Queremos a las Martas, ¿verdad? Marta es la mujer hacendosa, la mujer que da un paso extra y no le gustan las telas araña colgando. No sé si habrá alguna Marta acá en esta noche, la que se fija por los rincones, donde barre, donde nadie barre. Marta, una mujer hacendosa. Y María es esa mujer que, una buscadora de Dios. Queremos a las Martas, necesitamos a las Marías, ¿verdad? Y necesitamos tener un equilibrio. Ni mucha María ni mucha Marta. Especialmente en el siglo XXI, donde hay mucho que hacer y mucha gente que salvar. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta. ¿Quién la recibió? La recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice que María oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Y seguramente aquí en Iglesia Victoria no pasa, pasa allá en la otra iglesia, ¿no? Hago todo sola, nadie viene a ayudarme, nadie me coopera, vivo sola en esta casa, dice Marta. La respuesta de Jesús fue espectacular, hermanos. Respondiendo Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta esperando que seguramente rete a María, ¿verdad? Pero solo una cosa es necesaria, Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nos enseña que cuando es el momento de buscar al Señor, hay que tirarnos a los pies del Señor. Nos enseña que el día del Señor no es para hacer otra cosa más que estar con el Señor. Tenemos de lunes a sábado para trabajar, para ir de un lado para el otro, pero el domingo es para el Señor. Decirle a que está a tu lado: el domingo siempre consagrarlo al Señor. Número 2, ¿qué significa para mí el vivir es Cristo? Es que vivimos para la gloria y para glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. Vivimos para glorificar a Cristo en todos. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga: vivimos para glorificar a Cristo en todo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Cuando vayas a trabajar, agarres una herramienta, agarres una escoba, una plancha, laves un plato, hágalo todo para la gloria de Dios.
Cuando usted agarra una pala aquí en la iglesia, o lava unos platos en la iglesia, o atiende a hijos ajenos en la iglesia, en su casa, atienda a sus hijos y hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para la gloria de Dios. Hagámoslos para la gloria de Dios. Todo es una adoración a Dios. Apláudele fuerte al Señor. Encontramos a un hombre exiliado, un hombre que podía tener el permiso de pecar sin que nadie lo viese. Sin embargo, él decidió vivir para la gloria de Dios. En el capítulo número 1 de Daniel, el verso 8, dice que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Tomó una decisión de reflejar el carácter de una vida transformada por el Dios de los cielos. Y sabes que hoy, si hay algo que el mundo necesita, son líderes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y de hecho hay hasta libros de liderazgo. Hay talleres de liderazgo. Pero cada vez hay menos líderes. Porque el líder no se hace en una reunión. El liderazgo tiene que ver con un carácter formado por los años, con la autonegación de la carne contra el pecado, contra el mundo y contra todo aquello que se opone a la vida eterna de Dios. Cuando alguien se opone al mundo, está creando un carácter. Cuando usted le dice que sí al pecado, su carácter se deforma más. Pero cuando le dices que no al pecado, su carácter se hace semejante al de Cristo. Número 3, ¿qué significa para mí y para usted vivir para Cristo? Vivimos para servir a Cristo y vivimos para extender su reino. Y es a esto a que Dios nos ha llamado, iglesia. Nos llamó el Señor. Te ha salvado Cristo para predicar de su amor. Porque si no sirves, no sirves. ¿Entendió? Si no sirves, no sirve. ¿Y cuál es el mayor servicio que podemos hacer por un prójimo? Porque podemos darle dinero, podemos darle comida, pero si no se va sin Cristo, se va lleno, con plata y al infierno. Pero si se va con una palabra de Dios y la muerte lo sorprende en la calle, se va con el Señor. Así que el desafío de Dios hoy, en este tiempo, creo que como nunca antes sobre la tierra vivido es: prediquen el evangelio del Cristo resucitado. Prediquen este evangelio en todos los barrios. Abran célula en todos los barrios. No se achiquen al predicar a Cristo. Cuenten su testimonio. Háblenle en que ustedes también estuvieron o están en cárceles. Pero la cárcel no es algo que a ustedes los puedan retener para predicar a Cristo. Se puede predicar a Cristo aún en las necesidades. Podemos predicar este glorioso evangelio que nos ha salvado. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive. ¿Dónde vive Cristo? ¿A dónde vive Cristo? Diga: en mí vive Cristo. Y lo que ahora vivo,
Lo que ahora, después de conocer a Cristo, después de recibirlo a Cristo como mi Salvador, lo que ahora vivo en la carne, mi trabajo, la empresa, la carrera, todo lo que hago, ahora vivo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga, viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como dijo Policarpio, y si Él todos estos años no me ha fallado, ¿por qué por una circunstancia yo debería fallarle al Señor? Y sepa que lo que a usted le pasa hoy solamente es una circunstancia en la eternidad de Dios. Una circunstancia. Pero una circunstancia que te puede salir caro si tomas una decisión errada. Pablo dijo, mirá, lo que había que conseguir en el mundo lo conseguí casi todo. Y dijo, ya lo tengo todo por basura. Si alguien quiere buscarme ahora, búsqueme detrás de la persona de Cristo, porque con Él estoy crucificado. Así que nuestra vida tiene un propósito cuando servimos a Cristo con pasión y con amor. Amén. Número 4, ¿qué significa entonces para mí el vivir es Cristo? Vivimos con una perspectiva eterna. ¿Cómo vivimos? Bajo esta perspectiva, que somos vidas eternas. Vidas eternas. Recuerde esto. Váyase a dormir, si se olvidó de todo, váyase a dormir con esto. Eres eterno. Cuida tu salvación. No te vendas al enemigo de tu alma, porque Él no te va a perdonar. Recuerda que lo que te hizo llegar a la iglesia, Él tiene mucho más para infectarte. No te dejes contaminar por esa obra perversa de Satanás. No coquetees con el pecado. Amén, iglesia. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que los primeros cristianos estaban dispuestos a sufrir por Cristo, como Esteban. Hace un momento mencionamos la vida de estos hombres que se entregaron por amor a Cristo. Y claro, cuando abrimos una célula también nos estamos entregando. Usted entrega un trabajo, entrega el tiempo, entrega el dinero, entregamos cosas y seguimos muriendo para Cristo. Y yo digo, es mejor gastarme para Cristo que gastarme para el mundo. Es mejor que nuestros hijos vean que sus padres se gastan para algo que es eterno, que vean que sus padres son adultos y nunca han llegado a nada, porque la vida les gastó lo poco que le quedó de vida. Pero cuando alguien se gasta para Dios, esa vida se transforma en un diamante puro. Mirá el diamante que está a tu lado y decirle, estás resplandeciendo más que antes. Ahora, ¿cómo podemos vivir hoy para Cristo? En primer lugar es rindiendo nuestra vida diariamente en oración y en obediencia. ¿Cuál es la característica de alguien que quiere vivir hoy para Cristo? Es una vida rendida a la oración y a la obediencia. Romanos 12, verso 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Todavía tiene ganas de vivir para Cristo? Número 2, ¿cómo podemos vivir para Cristo hoy? Es compartiendo el Evangelio a otros. Lo que el Señor nos mandó en la gran comisión en Mateo 28, hacer discípulos a todas las naciones, aprovechando cada oportunidad para poder hablar de Cristo en el trabajo, en la escuela,
En cualquier lugar donde se presente una necesidad, nunca dejar de hablar de nuestro Señor, porque Él viene pronto en busca de su iglesia. Amén. Número 3, mostrando en todas partes el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Necesitamos que la gente hoy vea un liderazgo fuerte en el carácter, no un carácter muy frágil. Hoy llaman a esta generación la generación de cristal, que se ofende por todo, se hiere por todo. Pero yo creo que puede cambiar esta generación. Y va a cambiar en la medida que los cristianos realmente se conviertan a Cristo y lo hagan de corazón. Dice el texto que leímos hace un momento en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que Pablo nos enseña a ser pacientes, a ser amables con las personas, a ser serviciales como Jesús era con el resto de los que a él lo rodeaban, aún a causa de ser traicionado. Conclusión del mensaje: Pablo tenía claro que su vida solo tenía sentido en Cristo y su propósito eterno. Pablo tenía en claro que su vida solo tenía sentido en Cristo. Y la pregunta aquí es para nosotros: ¿cuál es el sentido que tienes en tu vida? ¿Cuál es el sentido que le das a la vida cristiana? Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podremos decir eso? Ayúdanos, Señor. Amén.